Listo, grabando. Bueno, buen día a todos. Arrancamos la clase 4. Voy a apagar la cámara, como les dije. Bueno, el recorrido de la clase 4. Hoy vamos a ver el estudio del trabajo, ¿sí? En donde vamos a estar viendo el análisis de métodos y el análisis de tiempo, que son los dos análisis que hace el estudio del trabajo. Para eso vamos a empezar definiendo qué es el estudio de trabajo, cuál es el objetivo. El objetivo primordial es con respecto a la productividad, así que vamos a definir y ver cómo se calcula la productividad, cuál es la utilidad del estudio del trabajo, la aplicación y el procedimiento del estudio del trabajo y las técnicas del estudio de trabajo que, como dijimos antes, son en análisis de métodos y en análisis de tiempos. Cuando pasemos a ver análisis del tiempo, de métodos, vamos a ver también la definición, las etapas del análisis de métodos o estudio de métodos, también lo van a encontrar en la bibliografía, en donde vamos a ver las condiciones de trabajo, las herramientas del análisis de métodos, que las herramientas son muchas, pero nosotros vamos a analizar o a ver o a presentar, mejor dicho, el crucigrama sinóptico, el cursograma, analítico y el diagrama de recorrido. De estas 3 herramientas que vamos a presentar en el trabajo práctico, que todavía no se lo subí, se lo estoy subiendo hoy a la tarde, nosotros vamos a hacer hincapié en el cursograma analítico, que es el que vamos a tener que hacer en el TP. Con respecto al análisis de tiempo, también vamos a ver la definición, cuándo se utiliza o cuándo se realiza un análisis de tiempo, cuál es el objetivo del mismo, los requerimientos que hay que tener, que son muy importantes para el análisis de tiempo, las etapas que tiene que cumplir este análisis y las herramientas que en este caso lo que vamos a utilizar, que yo acá no lo aclaré, es la medición por cronómetro continuo o cronómetro a cero. Hay varias formas, vamos a hacer un recorrido entre 2 o 3, pero la que vamos a ver en el trabajo práctico es con cronómetro, ¿sí? Bueno, el objetivo, ¿se ve ahí? ¿Se ve bien o se ve entrecortada la filmina, no? A ver si puedo agrandar un poquito. Se ve bien, ¿eh? ¿Ahí se ve? Bien. Sí, yo veo la mitad, pero bueno. ¿Qué es esto del estudio del trabajo? Cuando buscamos formas de producir más con los mismos recursos y cuando deseamos medir o cuantificar la eficiencia de los trabajadores o maquinarias de una empresa, estamos hablando de un tema de estudio amplio denominado estudio de tiempos. Entonces, tiene una definición, el estudio de tiempos a grandes rasgos es este estudio para poder cuantificar cuán eficiente está siendo mi producción, si los recursos humanos o de materia prima están cumpliendo con los requerimientos que necesito, ¿no? Están cumpliendo con los indicadores que o que la empresa, mejor dicho, se propone dentro de la misión y el objetivo de la misma. Este estudio del trabajo me va a poder cuantificar eso, si estoy cumpliendo con esos KPI, o sea, los indicadores a los que quiero llegar. La Organización Internacional del Trabajo tiene una definición, que es la que está escrita acá. El estudio del trabajo es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. Como dijimos recién en forma casera, lo que busca el estudio del trabajo es esto de optimizar esos objetivos, ¿no? Ya sean de recursos humanos o recursos de materia prima, ¿no? De mano de obra o materiales. Para eso se hace todo un estudio, un análisis, que
que puede ser para la implementación de un método nuevo o el análisis de un método viejo, y se hace el estudio de tiempo para ver, por ejemplo, si el método aplicado sirve o no sirve, y ahí están relacionados el análisis de métodos con el análisis de tiempos, ¿sí? Estos dos análisis hacen al estudio del trabajo. Bueno, y como dice acá en la filmina, es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos y la toma de decisiones. No solamente para ir controlando si voy cumpliendo con los objetivos de la empresa, sino que el estudio del trabajo me ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, incrementar la mano de obra, buscar otros proveedores, ¿sí? Ahora vamos a ver que en las próximas filminas tenemos más detallados cuál es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de trabajo? Como dijimos recién, lo que se busca cuando uno desarrolla un estudio del trabajo es optimizar la productividad, ver en qué condiciones se encuentra el trabajo, en qué condiciones se encuentra el trabajo, analizar y estudiar los métodos aplicados dentro del trabajo, ¿no? Yo me imagino una operación cualquiera, qué sé yo, una operación de pulido de repente, cómo se está haciendo, si se está haciendo bien, si la máquina está trabajando en las condiciones que corresponde, si el operario está utilizando la máquina como corresponde, si la materia prima que estoy utilizando es la que realmente me optimiza el producto. Bueno, en esos casos yo aplico un estudio del trabajo. Por ejemplo, también si yo quiero saber, muy importante el estudio del trabajo y donde más se utiliza, es cuando yo quiero ver, por ejemplo, la seguridad e higiene del trabajador, ¿no es cierto? Si las maquinarias o los elementos que utiliza el operario están cumpliendo con los requerimientos de, por ejemplo, de no lastimar al operario, ¿no? Yo puedo hacer un estudio del trabajo con respecto a la ergonomía de, no sé, de una silla donde se sienta una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo. Bueno, entonces los objetivos del estudio de trabajo están enumerados acá y a grandes rasgos son esos que les nombraba. Entonces, para poder continuar con esto de qué es el estudio de trabajo, que lo que mide sobre todo es la productividad, ¿sí? Tendríamos que ver qué es la productividad, ¿no? La productividad... Disculpa, Pepe, una preguntita. Sí, ¿Tiene que ver sí. esto algo con el diagrama de espina de pescado o ese de los 5M? Esas son herramientas de la calidad. Ah, es de calidad. Ah. Eso es de calidad. Ese es un estudio que se hace de calidad. Acá estamos hablando de indicadores de producción. Ah, ¿Sí? perfecto. Gracias. No, de nada. El próximo tema es calidad. Y vamos a ver todas esas 7 herramientas de la calidad. Bueno, entonces, ¿qué es la productividad? La productividad es la razón entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. Esto quiere decir una comparación entre el producto final o la cantidad de producto final con relación a, cuando hablamos de recursos empleados, hablamos de la mano de obra y la materia prima, ¿no? Entonces, esa relación es la productividad. Y acá tenemos la definición. La productividad es una palabra que cada vez está siendo más utilizada por las empresas debido a su significado, importancia e impacto en los negocios. La productividad como tal es un indicador de eficiencia, ¿sí? Si yo estoy siendo productivo, o sea, si estoy cumpliendo con mi requerimiento de productividad, estoy teniendo una idea de cuán eficiente soy. Entonces, la productividad es el grado que mide cómo se emplean los recursos disponibles de la empresa
que es esta relación que dijimos recién, ¿no? El cociente entre los resultados obtenidos y los recursos empleados, ¿sí? ¿Cómo se mide la productividad? Bueno, con este cociente que acabo de nombrar y que tienen en pantalla, es la división entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. Los resultados obtenidos, por ejemplo, son el volumen, peso o cantidad producida por un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, 100 unidades producidas, 70 nuevos clientes, 300 kilos producidos, 50 metros cúbicos generados. Esos son los resultados obtenidos, ¿no es cierto? Los inputs, como decíamos en la clase anterior. Y los recursos empleados son costos, tiempo, cantidad, insumo, materia prima, ¿sí? Todo lo que nosotros utilizamos para la producción. Por ejemplo, hablando de inversión, $100 invertidos, 150 horas hombres utilizadas, 150 kilos de materia prima utilizada, 50 metros cúbicos de insumo utilizados. Entonces, la productividad nos va a dar, por ejemplo, 70 unidades por hora hombre, por ejemplo. O sea, si estamos comparándolo con la hora, la mano de obra, perdón, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la utilidad del estudio del trabajo? El estudio del trabajo da resultados porque es sistemático. O sea, primero que todo, vamos a ver ahora en la siguiente filmina las etapas que tiene el estudio de trabajo, en las cuales se van intercalando el análisis de métodos y el análisis de tiempos. Y vamos a ver qué es esto de sistemático. Tiene etapas que yo tengo que no puedo ir saltando, entonces lo que me va a permitir lo que me va a dar de beneficio, por decirlo de una forma, o la utilidad que tiene este método, es eso de que es como una recetita, ¿no? Yo voy a seguir etapas y voy a ser sistemática en cuanto a el estudio. No puedo saltar ninguna etapa, tengo que ir haciendo cada una de ellas. Entonces, ese sería una de las utilidades interesantes que tiene este estudio del trabajo, ¿no? Que digamos que lo puede hacer cualquiera que vaya recibiendo la receta, ¿no? Y me va a dar esta guía para yo poder investigar y obtener resultados sobre mi estudio, ¿no? Bueno, es un medio para aumentar la productividad, ¿sí? Dice acá en la filmina, que es esto es un medio de aumentar la productividad. Nosotros, al hacer un estudio del trabajo, vamos a poder, como decíamos anteriormente, optimizar los recursos, ya sean de mano de obra o de materias primas, y al hacer ese estudio vamos a ver, como decíamos anteriormente, cuán eficientes somos, y si no estamos siendo eficientes, vamos a poder realizar y tomar acciones para aumentar esa productividad. Otra de las razones por la cual es útil este método es porque es exacto y hasta ahora es el más utilizado para establecer normas de rendimiento. Ahora, cuando veamos el estudio o análisis de tiempos, vamos a ver que nosotros vamos a tener tiempos estándares en donde si el operario no cumple con los tiempos estándares o supera los tiempos estándares, lo que voy a hacer es poder mejorar el rendimiento de la producción, ¿sí? Mejorando estos tiempos de productividad del empleado o del operario. También la utilidad que tiene el estudio de trabajo, como dijimos anteriormente, es el de la mejoría de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ¿no?
al hacer un estudio del trabajo, es una de las formas más utilizadas de este estudio, es en cuanto a la seguridad e higiene del operario y en relación a la ergonomía, ¿no?, en el trabajo de los materiales, o sea, de la mano de obra, o sea, del operario, y de las herramientas que utiliza el operario. Es un instrumento, el estudio del trabajo es un instrumento que se puede utilizar para analizar o para estudiar cualquier sector de la empresa. Se puede estudiar al operario, al rendimiento del operario, se puede utilizar para estudiar la materia prima, se puede utilizar para estudiar el rendimiento de la maquinaria, ¿sí? Bueno, el estudio de trabajo entonces abarca y hace un análisis y mejora para obtener mejores resultados, y como ven en el dibujito, ¿sí?, el estudio del trabajo tiene este círculo, ¿sí?, en donde se analiza, se mejora, se ven los resultados, se vuelve a analizar, se vuelve a mejorar, y es un círculo en donde yo estoy realizando estudio del trabajo en manera continua y voy obteniendo mejora continua, que vamos a ver, como decía el compañero hoy, la calidad en la clase que viene. Bueno, acá en esta filmina están explicados cada uno de estos ítems que están acá, que es más o menos lo que yo redondeé, así que la paso y después ustedes le pegan una leída, ¿sí? Como decíamos anteriormente, una de las condiciones de utilidad que tiene este método es que es sistemático, ¿sí? Y entonces tiene etapas. Si ustedes se fijan, la bibliografía las enumera como de distintas formas, pero en definitiva terminan siendo en general estas que yo les enumeré acá. Las etapas entonces del estudio del trabajo: primero es seleccionar el estudio seleccionar lo que se va a estudiar, el trabajo que se va a estudiar, registrar la información, y acá es donde entran el estudio y análisis de los tiempos, o se pueden usar datos históricos también. Puedo registrar la información por medio de un análisis de tiempo o utilizar datos históricos, examinar esos datos, ya sean de una recopilación o de unos datos históricos, crear nuevos métodos basándonos en las aportaciones de los interesados, o sea, crear nuevos métodos. Y acá, cuando hablamos de el estudio del trabajo, los métodos van a siempre basarse no en lo que dice, por ejemplo, en este caso, el estudio de métodos el estudio del trabajo lo haría el ingeniero, ¿no? No solamente en lo que dice el ingeniero, que es lo que él ve desde afuera, sino que están involucradas todas las partes en el estudio del trabajo. Sobre todo, si estoy haciendo el estudio del trabajo de una operación dentro de un proceso productivo, ¿sí?, va a tener que estar involucrado sí o sí el operario, ¿sí?, que es quien tiene las manos en la masa. Una vez que yo creé el nuevo método, voy a evaluar los resultados para ver si sirven o no, y voy a determinar si es necesario nuevos métodos. Para implantar nuevos métodos, o sea, voy a determinar primero si sirve el método, y si sirve lo voy a implantar, ¿sí?, o lo voy a implementar dentro de el sector donde yo hice el estudio de trabajo. Y después, el siguiente paso y último es mantener y controlar este procedimiento o este nuevo método que yo implementé, ¿sí? Entonces, las etapas van a ser seleccionar, registrar, analizar, desarrollar un nuevo método o crear, ¿sí?, medir o evaluar, definir o determinar, y adoptar o implementar y mantener. Si ustedes se fijan,
En alguna bibliografía lo van a encontrar como está acá a la izquierda y en otra bibliografía lo van a encontrar como está acá en este cuadrito, ¿sí? Bueno, como dijimos anteriormente, estas son las etapas que tenemos que cumplir para poder hacer un estudio del trabajo. Es necesario o preciso recorrer esas etapas para poder implementar o para poder realizar un estudio de trabajo óptimo, ¿no? Como corresponde. Y acá están enumeradas esas 8 etapas anteriores, explicadas y desarrolladas para que las puedan leer. Bueno, entonces, ¿cuáles son las técnicas del estudio del trabajo? En resumidas cuentas, el estudio del trabajo es la unión de 2 métodos. El estudio de métodos o análisis de métodos y la medición del trabajo o análisis o estudio, también lo pueden encontrar, del trabajo. Estos dos estudios o estos dos análisis o estas dos materias engranadas entre sí hacen lo que sería el estudio del trabajo. Y como bien muestra el dibujito ahí en la filmina, el engranaje o amalgamar estas dos metodologías junto con el estudio general del trabajo, lo que hacen es impulsarme la productividad, ¿sí? Esto es lo que representa este dibujito. Bueno, entonces el estudio de métodos, que es la primera herramienta que vamos a ver, estudia el análisis de las operaciones, de los movimientos, la planificación, el diseño del desarrollo dentro de la empresa, para obtener y aplicar métodos óptimos. O sea, yo voy a analizar los métodos que tengo para mejorarlos o los voy a estudiar para ver si los sigo implementando, ¿sí? Y la medición del trabajo estudia y aplica y cuantifica las técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea definida, efectuándose según la norma de ejecución preestablecida por la empresa. O sea, cuando nosotros hacemos la medición del trabajo, ahora lo vamos a ver más desarrollado. Por ejemplo, yo tengo que hacer una actividad, entro como operario y me toca, no sé, ajustar tuercas. Me van a decir, ¿no es cierto? Va a haber una metodología de trabajo. Las tuercas se ajustan todas para la derecha. Nunca me acuerdo para dónde es. Creo que para la derecha. Se ajustan todas para la derecha. Entonces, ya va a estar estipulado. Si yo me pongo a tratar de enroscar las tuercas para la izquierda, voy a estar perdiendo tiempo y no voy a estar cumpliendo con mis requerimientos para qué me contrataron, ¿no es cierto? Entonces, la medición del trabajo, una de las utilidades que tiene es esta de poder, primero, dejar en claro cómo es la metodología. Y después ir viendo que se optimiza ese tiempo siguiendo esa metodología, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien desarrollado cuando veamos medición del trabajo. Bueno, ¿cuál es el contenido básico del trabajo? Es el tiempo mínimo y reducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción. El contenido básico del trabajo está, digamos que, contemplado por el contenido de trabajo total más los tiempos improductivos, ¿sí? Así se mide el contenido básico, ¿sí? Dentro del contenido de trabajo total, yo voy a tener contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño. O sea que voy a tener, por ejemplo, esas deficiencias van a ser, por ejemplo, mal diseño del producto, falta de normalización, falta o normas erróneas de calidad, modelo que exigía eliminar demasiado material, o sea, voy a tener mucho desperdicio, mucho despilfarro. También voy a tener contenido de trabajo suplementario
debido a métodos ineficientes de producción, como por ejemplo maquinaria inadecuada, proceso mal ejecutado, herramientas inadecuadas, deficiente disposición por movimientos innecesarios, inadecuado método de trabajo de los operarios. Todas estas dificultades o deficiencias o ineficiencias hacen el contenido de trabajo total, o sea, dentro del trabajo del contenido total, yo voy a poder encontrar todos este tipo de deficiencias, ¿sí? O de ineficiencias, ¿sí? Y además voy a tener el tiempo improductivo, ¿sí? Que después lo vamos a ver. El tiempo improductivo es, por ejemplo, cuando el operario para ir al baño o está descompuesto o, bueno, o se rompió una máquina, voy parada de producción. Bueno, esos son los tiempos improductivos. Pero la suma entre el contenido total de trabajo y el tiempo improductivo me hace el contenido básico del trabajo. Es importante entender estas deficiencias o ineficiencias para entender por qué voy a utilizar o por qué voy a hacer un estudio del trabajo. Bueno, para mejorar o optimizar todas estas, ahí se me fue. Me sale controversias, pero no es controversias. Bueno, estas deficiencias, como decíamos, que están dentro del trabajo, que las puedo encontrar. El estudio del trabajo y el estudio del tiempo lo que va a hacer es buscar todas estas dificultades y tratar de mejorarlas. O, por ejemplo, aplicando un nuevo método. Bueno, como dijimos antes, las técnicas del estudio del trabajo van a ser el estudio de métodos más el estudio del trabajo, y con el estudio del trabajo voy a mejorar la productividad, con el estudio de métodos voy a mejorar el puesto de trabajo y con la medición del trabajo voy a mejorar el rendimiento del trabajo. Como dijimos antes, el estudio del trabajo sigue estas 8 etapas o procedimientos en donde el estudio de métodos y el estudio de medición del trabajo van a compartir muchas de ellas. Por ejemplo, seleccionar lo que voy a analizar por ejemplo, el puesto de trabajo que voy a analizar dentro del método de trabajo, y medición del trabajo, por ejemplo, puedo seleccionar una operación a estudiar. Registrar, bueno, de ambas formas, o uso datos históricos o datos de medición. Voy a examinar esos datos y con respecto al método voy a establecer un nuevo método, por ejemplo, y esa es una de las etapas que tiene el estudio de trabajo, que respeta el estudio de métodos, pero no la medición del trabajo. En la medición del trabajo voy a evaluar, cosa que no voy a hacer en el estudio de métodos, porque en el estudio de métodos lo establezco, lo defino, lo implemento y después lo controlo, ¿sí? En cambio, en la medición del trabajo voy a evaluar, ¿sí?, ese trabajo o esa operación que estoy estudiando, voy a compilar o calcular determinados tiempos que vamos a ver ahora y después voy a definir tiempos nuevos estándares, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, vamos a arrancar con el estudio de métodos. Como dijimos antes, entonces el estudio de métodos sigue estas etapas que dijimos antes: seleccionar el trabajo que se va a estudiar, registrar todo lo que sea pertinente del método actual para la observación directa, examinar con espíritu crítico lo registrado, o sea, todo lo que se registró y lo que se observó, o sea, de manera directa o indirecta, hay que analizarlo, ¿sí? Examinarlo bien para ver qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Idear el método más práctico y económico y eficaz, o sea, definir un nuevo método. Sería la etapa 5, implementar el nuevo método como práctica normal y mantener en uso dicha práctica instruyendo inspecciones regulares. O sea que acá voy a mantener y controlar el método que apliqué.
Con respecto al estudio de métodos hay que tener ciertas consideraciones, como por ejemplo desde el punto de vista humano, los primeros trabajos cuyos métodos deben mejorarse son los de mayor riesgo de accidentes, por ejemplo, aquellos en los que se manipulen sustancias tóxicas, en donde haya prensas, máquinas de corte, instalaciones. Entonces, desde el punto de vista humano hay que tener esas consideraciones. Fijarse primero en los trabajos más peligrosos, ¿no? Y ir analizando o haciendo un estudio de métodos con respecto a la parte humana en esto que acabamos de nombrar. Desde el punto de vista económico, se debe tener preferencia en los trabajos cuyo valor representen un alto porcentaje del costo total del producto terminado. O sea, desde el punto de vista económico voy a analizar voy a analizar los métodos o el trabajo en donde yo vea que hay una deficiencia con respecto a los costos. O sea, estoy gastando mucho en algo, bueno, con respecto al estudio de métodos, desde el punto de vista económico, voy a arrancar a estudiar siempre donde tenga la mayor pérdida, ¿no? Después también podemos hacer un estudio de métodos desde el punto de vista funcional del trabajo. Se deben seleccionar los trabajos que constituyen cuellos de botella o los trabajos claves cuya ejecución dependen de otros. Acá, desde el punto de vista funcional del trabajo, inevitablemente, donde más se aplica en la parte de producción, el estudio de métodos es donde me aparece un cuello de botella, ¿no? El cuello de botella me hace acumular material improductivo aguas abajo del cuello de botella, ¿no? Cuello de botella, todos entendemos que es una operación, ya sea una operación por una maquinaria o por un operario, en donde se traba toda la producción y aguas arriba de ese cuello de botella, digamos que es más lenta la producción. No sé si me explico. Cuando hablamos de cuello de botella, no, hablamos de que viene mucho producto y una máquina o un operario me ralentiza todo eso que venía haciendo de una manera rápida y eficaz. Tengo como una parada y empieza a salir como a cuentagotas la producción y se para, ¿no? Bueno, es ahí donde yo voy a hacer, en donde me aparezca un cuello de botella, voy a utilizar el estudio de métodos. Bueno, con respecto a las condiciones de trabajo, cuando se trata de mejorar los métodos de trabajo en una fábrica, se debe brindar a los operarios las mínimas condiciones de trabajo que permitan realizar la tarea sin inconvenientes ni fatigas innecesarias. Factores que influyen. Hay que tener en cuenta los factores que influyen dentro de las condiciones de trabajo, ¿sí? Puede ser la luz, el ruido, la iluminación, ¿sí? Los colores. Todos esos son factores que influyen en las condiciones de trabajo. Ahí es donde yo también voy a implementar un estudio de métodos. Por eso les decía anteriormente que el estudio de métodos es muy utilizado dentro de el sector o el área de seguridad e higiene. Los especialistas en seguridad e higiene implementan el estudio del trabajo y el análisis de métodos para analizar estas condiciones de trabajo con respecto a la seguridad e higiene del trabajador o del operario. Bueno, hay que también lo puedo implementar para la prevención de accidentes, para la prevención de incendios, ¿sí? Y cuando voy a hacer un estudio de métodos, que hablábamos anteriormente, una de las etapas era examinar, ¿no? Seleccionar el estudio de trabajo. Para seleccionar el estudio de trabajo, al que le voy a aplicar el método, puedo utilizar cualquiera de estas condiciones de trabajo que tengo acá para analizar, ¿no? Después de registrar todo, voy a examinar, ¿no es cierto? Voy a examinar
esta situación. Y para examinarme tengo que fijarme el propósito. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Y qué debería hacerse? Así es estas son las preguntas que uno se haría para empezar a examinar esas condiciones de trabajo que yo esté estudiando, ¿sí? O que esté analizando. Con respecto a la persona, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Qué otra persona podría hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? ¿Sí? Son los interrogantes que yo voy a ir haciendo para ir examinando esta situación. Con respecto a la sucesión, ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace entonces? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? Todos estos interrogantes de respecto al propósito, respecto de las personas, de la sucesión, del lugar y de los medios, me va a ir dando una idea, ¿no? Para poder ir armando este nuevo método, ¿no? Bueno, y estos son los interrogantes con respecto al lugar, dónde se hace, por qué se hace allí, dónde podría hacerse, dónde debería hacerse, y así yo voy analizando para ir encontrando dónde estoy y hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿Cuál es el método que se está implementando, o no? ¿Cómo se está haciendo? Capaz que no hay ningún método, se está haciendo a lo pampa o a la que te criaste, como quien diría. Y entonces yo analizo eso y voy viendo el caminito para obtener hacia dónde debería llegar, ¿no es cierto? Para optimizar ese método o implementar un nuevo método. Bueno, otro de los interrogantes a examinar serían los medios, cómo se hace, por qué se hace así, de qué otro modo podría hacerse y cómo debería hacerse. Todos estos interrogantes, si ustedes se fijan, arrancan de la situación actual a la situación ideal, ¿no es cierto? Cómo se está trabajando y cómo debería llegarse a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, y las herramientas que tenemos para poder hacer este tipo de métodos, por ejemplo, una de las herramientas sería el cursograma sinóptico, que como ven en pantalla, yo tengo acá. Es un diagrama en donde yo tengo una pieza, ¿sí? Este sería un eje, en donde yo tengo una pieza, perdón, que tiene un eje, una moldura de plástico y un pernito acá de tope, ¿sí? Y para armar esta pieza, ¿sí? Voy a tener 3 operaciones o 3 partes, mejor dicho. El perno de tope, el que dice acá, el que está en lila. El moldeado de plástico sería la operación para poder moldear esta moldura que tenemos de plástico. Y el eje, que es este que está acá, en donde tenemos dimensiones y materiales de cada uno de ellos. Y para poder armar esta pieza, ¿sí? Lo que voy a hacer es armar un cursograma sinóptico en donde voy a tener, donde me aparecen circulitos dentro del diagrama, voy a estar representando una operación. Y donde me aparece un cuadrado, una inspección. Entonces, para armar el perno, ¿sí? Este que está acá, primero voy a tener una operación que me va a tardar 10 minutos. Otra operación que me va a tardar 11 minutos. Perdón. El tiempo está acá al costadito, 0,025, 0,025. Para la operación no se fija tiempo, o sea que no voy a tener un tiempo de operación. Para la operación número 12 voy a tener 0,015 de tiempo, para la operación 13 voy a tener otro tiempo y para la inspección voy a tener otro tiempo. Este sería el cursograma sinóptico de cómo se fabrica este perno de tope, que está acá, ¿sí? En un sector del proceso productivo, yo voy a fabricar o producir ese perno. Y acá voy a tener cuáles son las operaciones. Yo acá no lo pegué, no.
Acá me faltó pegar. ¿Cuál es la operación 10? ¿Cuál es la operación 11? ¿Cuál es la inspección 5? Eso se hace en un costadito, se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada una de las operaciones se enumera cuál sería la operación. Por ejemplo, acá, no sé, meter en la tolva el material, sería la operación 10. La operación 11 sería extrusar el material plástico. Una vez que sale el material plástico, inspeccionar que la máquina esté trabajando a la temperatura correspondiente para que fusione el material. Esa sería la inspección, ¿no? La operación 12 sería cortar el perno a la medida deseada cuando sale de la tolva, ¿no? Perdón, cuando sale de la extrusora. Y la operación 13 podría ser, bueno, hacerle un revenido al plástico para que endurezca. Y la inspección final, verificar que el perno tiene las medidas estipuladas o establecidas, ¿sí? Entonces, en el cursograma sinóptico lo que voy a hacer es diagramar operaciones, enumerar las operaciones y sus tiempos y las operaciones y las inspecciones que va a tener cada una de esos tres procesos, digamos, ¿no? El moldeado del plástico para la moldura de plástico. Ahora que me doy cuenta, el perno era de acero, así que todo lo que dije de la extrusora viene para el moldeado del plástico, no para el del acero, ¿sí? Y bueno, acá voy a tener dos operaciones y una inspección. Para el eje, ¿sí? Que está en acero, ¿sí? Acá seguramente lo pondré en algún trefilado. Voy a tener que enumerar las operaciones que hago para lograr conseguir ese eje, ¿no? Bueno, voy a tener una serie de operaciones e inspecciones y así voy a lograr tener por cada una de estas tres operaciones un cursograma sinóptico que me va a decir el tiempo que lleva cada una de ellas y las operaciones. Esta herramienta lo que me va a permitir es tener una idea de cómo es el proceso y de los tiempos que lleva a cabo su realización, ya sea su ensamblaje o el tiempo realizado de cada una de las operaciones de cada una de las piezas, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá hago el tope, después a la par hago el moldeado de plástico y a la par también hago el eje. Son operaciones o procesos que se van dando en forma paralela. Para luego, ¿no es cierto? Fíjense, tengo el eje, después tengo la moldura de plástico que acá se la voy a acoplar, tengo otra operación que es la de acoplar estas dos operaciones y por tercero voy a tener que agregarle el tope a la pieza que estoy armando y por último inspeccionaré si la pieza quedó como debía, ¿sí? Este es un crucigrama sinóptico que lo interesante es cuando uno lo vea entender, ¿no es cierto?, para qué está o qué significa. Nosotros en el trabajo práctico no lo vamos a ver, pero es importante que sepan qué sirve. Después tenemos el cursograma analítico, ¿sí? En el cursograma analítico vamos a tener no solamente los símbolos de operación e inspección, sino que también vamos a tener de transporte, de espera y de almacenamiento. Y en el cursograma analítico vamos a tener, es un diagrama de procesos del recorrido, ya sea del corrido de materiales, del recorrido de los operarios dentro de la planta, o puede ser también del recorrido de los equipos y equipos que se transportan, ¿sí? Entonces, muy similar a lo que mostrábamos antes, nos va a ir indicando cómo arranca un proceso. Acá en el ejemplo tenemos una actividad, lo puedo hacer para una actividad, para una maquinaria, como decíamos antes, o para el transporte de los materiales. En este ejemplo tenemos una actividad que es
el hospedaje en una habitación, el hotel sería nuestra empresa, ¿no? Y se va desglosando cada una de las actividades que se hacen para, en este caso, el hospedaje en una habitación. A ver si lo agrando y se ve un poquito más. Bueno, no sé si ahí se ve un poquito más, pero están enumeradas todas las acciones que haría una persona al hospedarse, ¿no? El ingreso del cliente al hotel, ¿sí? Ahí marco una operación. El cliente se dirige a la recepción, marco otra operación. El cliente, perdón, estas no son operaciones, acá estas son transportes, ¿no? El cliente solicita el servicio de recepción, esa sería una operación. El recepcionista se dirige al cliente, esta sería un transporte. El recepcionista pide los datos personales del cliente, sería una operación, ¿no? Y así sucesivamente yo voy desglosando en la descripción cada uno de los pasos que se hacen en la actividad que estoy analizando y dentro del cursograma voy a ir marcando con un puntito, en este caso le pusieron un círculo celeste, un círculo que resalte, y voy a ir uniendo cada una de esas operaciones, ya sea, de esas actividades, perdón, ya sean una operación, transporte, espera, inspección o almacenamiento, ¿sí? En este caso no tenemos ni inspección ni almacenamiento porque estamos hablando de una actividad de hospedaje en un hotel, ¿sí? Bueno, este cursograma analítico es el que nosotros vamos a hacer en el trabajo práctico. Vamos a tener unas actividades y vamos a tener que realizar el cursograma. Van a tener una plantilla y ustedes van a tener que ir viendo, ¿no? De qué se trata cada una de estas actividades que tenemos acá. Si es una operación, si es un transporte, si es una demora, si es una inspección o si es si es un almacenamiento, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. La actividad es desmontar, limpiar y desengrasar antes de la inspección. Entonces acá vamos a tener también que ir enumerando, están enumeradas cada una de las actividades y cómo se van relacionando. Por ejemplo, del almacén pasa a un transporte, a una operación de transporte, perdón, a una actividad de transporte, y así voy a ir relacionándolas. Y en las observaciones puedo ir poniendo, como dice acá, por ejemplo, cómo se realiza ese transporte. Con una guía eléctrica, si con una grúa, perdón, con una grúa eléctrica o con una grúa a mano, ¿sí? Este es otro sistema, cursograma, perdón, analítico. Y como les decía antes, se puede aplicar al operario, al material o al equipo o maquinaria. Como les decía, es el ejemplo de desmontar, desgrasar, limpiar motores de un micro, ¿no? De un autobús. Después tenemos el diagrama bimodal, que es la tercera herramienta que vamos a ver con respecto al análisis de métodos. En donde acá vamos a tener, es como un cursograma el anterior, el analítico, en donde vamos a tener también todas esas operaciones, perdón, la operación, estas actividades, operación, transporte, demora, almacenamiento, ¿sí? Y lo que tenemos es la descripción, por un lado de la mano izquierda y por el otro el de la mano derecha. Por ejemplo, no sé si subí la fotito, no. Pero ustedes imagínense un operario que trabaja sentado y tiene que, de su área de trabajo, es la mesa que tiene por delante y hace actividades con la mano derecha y con la mano izquierda. Entonces,
por ejemplo, en esta operación que es cortar trozos de 1,5 centímetros. Tenemos acá la disposición del lugar de trabajo, el método original, tenemos la plantilla, el tubo de vidrio y la posición para marcar. O sea que tiene que hacer esta operación, ¿no? De marcar con el tubo de vidrio la plantilla, con la plantilla que tiene, ¿no? Entonces, con la mano izquierda tiene que hacer un movimiento y con la mano derecha tiene que hacer otro. Entonces, se van marcando. ¿Qué es lo que hace con la mano izquierda? Sostiene el tubo. Y a su vez, con la mano derecha, ¿qué hace? Recoge la lima. Con la siguiente actividad es marcar hasta la plantilla con la mano izquierda y sostener la lima con la mano derecha. Y así se va viendo cómo es la actividad y se va armando este diagrama bimanual, por ejemplo, para el corte de tubos de vidrio, ¿sí? Voy marcando qué hace con la mano derecha, qué hace con la mano izquierda, y esto me sirve, primero que todo, de manera visual, para ver cómo es el movimiento de la mano izquierda y la mano derecha de esta persona, pero además para después para ver la toma de tiempos, ¿no? Qué se hace en cada una de estas actividades y para tener una idea y no me sale la palabra, para tener un estudio previo cuando voy a hacer el análisis de tiempos, ¿sí? Cuando voy a hacer el análisis de tiempos ya sé cuáles son las actividades que realiza esta persona con respecto a la mano izquierda y la mano derecha, ¿sí? Tampoco vamos a hacer un ejercicio sobre esto, pero está bueno saber que existe y cuando vean uno, si entran en alguna empresa u organización donde lo tengan, está bueno saber qué es esto del diagrama bimanual. Es el estudio, entonces, de las actividades de una mano y de la otra. Y por último tenemos el diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido es con respecto a, puede ser a los movimientos de los productos o los movimientos de las personas, ¿no? Cómo se mueven, entonces voy a hacer un diagrama en donde, por ejemplo, el producto, este es un ejemplo de un producto, sale el insumo A, ¿no? Y va a pasar por 1 y por 2, que son dos operaciones, ¿no? Operación 1, operación 2, después voy a tener transporte 1, voy a tener la operación 3 dentro del insumo B, voy a tener el transporte del insumo B, en donde se van a encontrar en este tercer sector de mezcladoras y voy a tener una operación 4 y una operación 5 y así sucesivamente voy a ir marcando cómo se mueve el material dentro de mi nave de producción, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, el almacén de materias primas, después tengo el laboratorio de control de calidad, que acá voy a tener una inspección, ¿ven? En el DS1, que hay un cuadradito, tengo una inspección que va a pasar por acá, por el control de calidad, ¿sí? Y así voy a ir marcando cuál es el recorrido del material, ¿sí? Hasta el producto terminado, ¿sí? O sea, esta es la operación de almacenar, porque el producto terminado va a parar a un depósito. Bueno, ese es el diagrama de recorrido, que utiliza los mismos gráficos que el anterior. El único que cambia es este cuadrito que tengo acá, que no me acuerdo para qué era. Una pregunta, profe, ¿por qué tiene dos veces 01, 01? En el cuadradito Acá, y en después el cuadradito acá. en el otro, sí. ¿Por qué tiene 01 y 01 el otro también? No sé. Creo que son las cantidades de veces que se usa cada operación. Muy buena pregunta. Pero estaba viendo que, por ejemplo, el de transporte llega hasta el 8, ¿no? El de inspección tengo uno solo. De demora tengo uno solo también. ¿Dónde está la demora? Demora, una sola demora. Y el cuadradito de, bueno, inspección ya lo vimos. Y que no me acuerdo, me parece que era el de medir,
¿no es cierto? No me acuerdo bien cuál era este cuadradito. Tengo dos de estos, ¿no? Uno acá en la balanza y el otro lo tengo acá en la dosificadora en uno de los procesos, ¿sí? Este se los debo porque no me lo acuerdo, ¿sí? Pero con respecto a los números que preguntaba el compañero, bien como dijo el otro compañero, son la cantidad de veces que aparece. Las operaciones tengo 13, las inspecciones tengo 1, el transporte tengo 8, ¿sí? Está bien, sí. Y estas se las debo porque la verdad que no me acuerdo qué era la operación mezclada inspección, pero no me acuerdo si era medir o algo así. Es una mezcla entre la operación y la inspección. ¿No es control de calidad eso? Me parece que sí, pero lo que pasa es que acá tenemos en control de calidad, tenemos esta inspección, ¿no? Con el 1, con el cuadradito, con esta operación. Me parece a mí que ahí es donde se saca la muestra de la operación para la inspección, pero no estoy segura, no me acuerdo. La verdad que se me pasó. Se los debo para la clase que viene. Y si no, voy a seguir perdiendo tiempo en pensar. Bueno, esto con respecto al estudio de métodos, estas son las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer el estudio de métodos y estas herramientas nos sirven para analizar procesos ya implementados o actividades que ya se implementan en la empresa para buscar nuevas, por ejemplo, en el último que estábamos viendo recién, en el de recorrido, si se puede optimizar, o sea, me fijo cómo está hecho el recorrido de los materiales, hago, diseño este diagrama de recorrido para analizar el método y me fijo y analizo si puedo utilizar alguna mejora dentro de este recorrido de materiales, ¿sí? Y ahí tengo el estudio de métodos, analizo, implemento todo y después de implementarlo verifico si me sirve, si no me sirve o si tengo que volver a cambiarlo, ¿sí? Esto se hace esporádicamente, cada que el ingeniero a cargo del estudio de la empresa lo considere necesario, ¿sí? Obviamente todo esto es plata invertida para hacer el estudio, por lo tanto no se va a hacer diariamente, ni semanalmente, ni mensualmente, sino que seguramente se hará cada 6 meses, o sea, semestralmente o anualmente, ¿sí? Bueno, la otra herramienta o el otro análisis que teníamos que ver era el del estudio de tiempos, ¿sí? El estudio de tiempos es una técnica que me permite determinar con la mayor exactitud posible, mediante un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada de acuerdo a una norma preestablecida. Eso es lo que yo hablaba hoy de los tiempos estándares. Pues, bueno, sí, me sale estándares, no se dice estándares o estándares. Donde son tiempos que ya están preestablecidos, ¿no? Yo digo, para hacer determinada operación se tarda, no sé, 10 minutos. Sí, 10 minutos se tardaba cuando el operario era nuevo, cuando la empresa era nueva, pero ya todos los operarios manejan la técnica, los nuevos operarios manejan las técnicas y ese tiempo se puede reducir, ¿no? Entonces, ese tiempo preestablecido yo lo puedo analizar para ver, digo yo, me parece que hay mucho tiempo ocioso y no tardamos 10 minutos en hacer esa operación, la podemos hacer en menos. Entonces, hago un estudio del tiempo, tomo un obrero calificado, un operario calificado y le tomo el tiempo y me fijo si realmente se puede mejorar o no. Esto hablándolo a grandes rasgos. Pero, ahora lo vamos a ver cómo se calcula estos tiempos estándar que queremos establecer o mejorar. ¿Cuándo se utiliza un estudio de tiempos? Cuando aparece una nueva tarea. Si yo aplico en mis procesos una nueva tarea, voy a tener que hacer una medición del tiempo para tener presente ese tiempo para después poder mejorarlo, por ejemplo. Si yo tengo una nueva tarea y tengo un operario que arranca con esa tarea, es la primera vez que la hace, seguramente va a tardar más
que cuando esté práctico, ¿no? Cuando ya tenga la agilidad y habilidad de poder llevar adelante esa tarea. Entonces, por un tiempo voy a dejar, como decíamos antes, que tarde 10 minutos en hacer la actividad. Pero una vez que ya esté calificado el operario, ¿sí? Yo voy a poder bajar ese tiempo. Y si antes hacía 6 piezas en una hora, si yo voy a poder ver que él ahora puede hacer 7 piezas en una hora u 8 piezas en una hora, entonces voy a poder hacer un nuevo estudio de tiempo para producir más, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo se utiliza? Decía, cuando aparece una nueva tarea, por peticiones de los trabajadores. Es medio raro, ¿no? Por lo general, en una fábrica, los operarios tratan de que los que son más rápidos traten de hacerlo al ritmo de los más lentos para que no pase esto, ¿no? Traigo a colación el caso de mi cuñado, trabaja en Tantanor, creo que es de soldadura. Él es un operario calificado sabe soldar, ¿no es cierto? Es bueno soldando. Y cuando entró a la fábrica, hace poquito, él estaba acostumbrado o sea, trabajaba de manera tercerizada y obviamente los explotaban a morir, les hacían hacer producciones y él estaba acostumbrado a trabajar así, a destajo, soldaba, tragaba gases, o sea, se rompía toda la ropa trabajando y cuando entró en esta multinacional, le pasó que los compañeros lo veían trabajando, matándose y le bajaron, primer día de trabajo, le bajaron las expectativas de una, porque si él trabaja más rápido, los jefes ven que se puede hacer el trabajo más rápido, entonces obviamente van a hacer una nueva toma de tiempos y van a pretender que el resto de los trabajadores trabajen también a ese ritmo, ¿no es cierto? Por eso digo que es medio raro competiciones por petición de los trabajadores, ¿no? Sí, escucho. No, nada, iba a decir que tal vez lo estaban cuidando también. ¿Por Capaz que qué? se podía lastimar. Sí, bueno, sí. Eso seguramente porque estaba acostumbrado a trabajar mal, pero cuando él empezó a tener su ritmo de trabajo, de trabajar bien, ellos le cortaban, no, mirá, no podés soldar 10 metros por hora, acá se sueldan 7, así que anda tranquilo, respirá y soldá 7. Y no solamente es un problema de los operarios, ¿no? Sino también de los sindicatos. Los sindicatos que pelean por la hora, por el precio hora de este tipo de trabajos, ellos también tienen estipulado cuánto tiene que tardar la tarea. Y vos tenés que adecuarte, ¿no? A él le pasó que lo llamaron del sindicato y le dijeron, mirá, esto es así, papito. Vos tenés que soldar 7 metros por hora, no 10. Diciendo un ejemplo, ¿no? Pues no sé cuánto es que suelda, ¿sí? Y bueno, y hay muchos intereses involucrados, pero bueno, la medición de tiempo es una de las utilidades que tiene, es eso, ¿no? También saber cuánto le vas a pagar, por ejemplo, a un soldador que tiene que trabajar, que tiene que soldar 10 metros por hora o 7 metros por hora, como está arreglado entre el sindicato y la empresa. ¿Cuánto le vas a pagar? Bueno, si suelda tanto, voy a pagarle tanto. Entonces, saber cuánto tiempo tarda en hacer determinada producción me va a dar la posibilidad de decir, bueno, cuánto le voy a pagar por hora, ¿sí? Según la producción que tengo, va a ser lo que le pueda pagar por hora, ¿no? Otra de las utilidades que tiene esto del estudio de tiempos es, por ejemplo, el balanceo de línea, ¿no? Hablando de balanceo de línea, la clase pasada me pasé toda la... hago un paréntesis porque me acabo de acordar. Me pasé toda la clase hablando de línea de ensamble, ¿sí? Y lo que quería era línea de ensamble. Bueno, cuando vean o si ya vieron el videito ese, cuando yo decía línea de ensamble, lo que estaba queriendo decir era línea transportadora, cinta transportadora. No sé por qué
pero después de que terminó la clase me di cuenta que yo decía, hice un ejemplo de producción de sachés de leche y decía la línea de ensamble, y no hay una línea de ensamble en la producción de sachés de leches, sino una cinta transportadora. Bueno, nada, quería aclarar eso porque me reí toda la semana de lo que decía línea de ensamble y yo me imaginaba ensamblando un sachet de leche. Bueno, sigo. ¿Cuándo se utiliza también? Entonces, como decíamos antes, cuando aparece un cuello de botella, ¿sí? Cuando aparece un cuello de botella, un estudio de tiempos para identificar por qué está pasando ese cuello de botella. Para establecer también, como decíamos antes, cuando es una actividad nueva, voy a establecer un tiempo estándar, o los estándares, como se dicen. Si tengo bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos, voy a hacer también un estudio de tiempo para ver dónde puedo mejorar y optimizar mi producción. Preparación de un estudio de métodos o como herramienta de evaluación de costos aparentemente excesivos de algún tipo de trabajo. Entonces, como decíamos antes, la relación con el estudio de métodos, el estudio de tiempos es una de las herramientas que van a darle insumos, como quien diría, al estudio de métodos. Le va a dar información, ¿no? Bueno, los objetivos del estudio de tiempos: minimizar el tiempo requerido para la ejecución del trabajo, conservar los recursos y minimizar los costos, ¿no? Determinar la capacidad instalada en la línea de producción es otra de las razones de la utilidad que tiene este estudio. Repartir el trabajo dentro de los equipos, comparar la eficacia de varios métodos, ¿sí? Estas son algunas de los objetivos que tiene el estudio de tiempos. Bueno, a la hora de hacer un estudio de tiempos hay que tener en cuenta algunos requerimientos. O sea, antes de empezar el estudio hay que considerar lo siguiente. Para obtener un estándar, o sea, cuando hablamos de un estándar, es un tiempo estándar, es el tiempo que se va a utilizar y que va a ser el tiempo con el que tiene que cumplir el operario, con el cual no puede sobrepasarse para la actividad. Es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. O sea, para establecer ese tiempo, ¿sí? Yo voy a hacer un estudio en donde voy a medir con un cronómetro cómo se está haciendo la operación, qué tiempo tarda, ¿no es cierto? Y para ello voy a tener que tener un operario calificado que domina a la perfección la técnica de lo que está haciendo. Esa va a ser, a esa persona le voy a hacer o le voy a tomar el tiempo para tener este tiempo estándar, ¿sí? Otra de las consideraciones es el método de estudiar debe haberse estandarizado, o sea que yo ya tengo que tener el método para saber cómo voy a hacer la toma de tiempos, ya sea de cronómetro continuo o de cronómetro, que ahora lo vamos a ver, a cero. O hay otros métodos también que nosotros vamos a mirar por arriba, pero eso sería, tengo que tener en claro bien qué método voy a utilizar. El empleado debe saber que está siendo evaluado, o sea, cuando yo voy a hacer este estudio, el empleado tiene que estar enterado, ¿sí? Al igual que el sindicato y el supervisor, de que yo voy a hacer, supongamos que yo soy la ingeniera que quiero ver qué está pasando con esta operación, no voy y agarro a un operario y le digo, me paro enfrente y le empiezo a tomar el tiempo, no. Primero busco un operario que sea calificado, o sea, que sea el que mejor lo hace. Después voy a tener que, tener en claro qué método voy a utilizar y tienen que estar enteradas todas las partes de que se va a hacer ese estudio, ¿sí? No voy y lo hago de prepo. Quien lo haga, en este caso, el ingeniero que va a analizar o va a hacer el estudio, debe contar con todas las herramientas y debe estar capacitado, ¿no? Tiene que saber lo que está haciendo. Y para hacer el estudio con el cronómetro, que es el que vamos a hacer nosotros,
o vamos a ver, mejor dicho, más detalladamente, el equipo que tiene que tener el analista va a ser un cronómetro, una planilla que ya tiene que estar prediseñada o formato preimpreso, o sea, ya tiene que estar prediseñada la planilla, perdón. Y una calculadora para poder hacer todas las cuentas que tiene que hacer para poder establecer el tiempo estándar, los tiempos necesarios, los tiempos del operario y todo eso. Y como decíamos antes, otra forma de hacerlo, que nosotros no lo vamos a hacer, es, por ejemplo, grabar la operación, ¿no? En vez de pararme enfrente del obrero y ponerme a cronometrarlo, lo que puedo hacer es filmar la operación, cómo está el operario, realizando determinada actividad y luego analizar la grabación, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tengo que tener en cuenta, los requerimientos a considerar antes de arrancar un estudio, ¿no? Bueno, y las etapas, como dijimos antes, son obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario y de las condiciones que pueden influir en la ejecución del trabajo, como dijimos antes, registrar una descripción completa del método, conocer el método, examinar una descripción para verificar que se están utilizando los mejores métodos de trabajo, medir el tiempo con un instrumento apropiado, en este caso el cronómetro, registrar los tiempos invertidos del operario y realizar cada elemento, al realizar o utilizar cada uno de los elementos en la operación. O sea que acá yo voy a tener que tener detallado bien cuáles son los pasos que hace el operario, como decíamos antes, por ejemplo, el diagrama bimanual me serviría para decir, bueno, cuánto tarda para hacer una tarea, cuánto tarda para hacer la tarea con la otra mano, o mismo el cursograma analítico me serviría también para registrar el tiempo con la operación que se está haciendo. Bueno, esto ya lo dijimos, medir, convertir, determinar, y por último vamos a determinar el tiempo estándar de la operación o el tiempo tipo, que también lo pueden encontrar en otra bibliografía. Los métodos básicos en el estudio de tiempos, nosotros vamos a ver dos métodos básicos que son el de cronómetro continuo y el de regreso a cero, ¿sí? El método continuo o de cronometraje continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, o sea, lo paro cuando termina determinada parte de la operación y vuelve a arrancar, no desde cero, sino que continúa con la siguiente operación. Entonces, en el otro método, en el de regreso a cero, yo cada que marco una operación lo paro y vuelvo a cero y marco cuánto mide cada una de las operaciones dentro del conjunto de la actividad que estoy analizando. En cambio, en el método continuo, yo voy a tener un acumulativo, ¿no es cierto? Cuando termine mi método por cronometraje continuo, voy a tener, supónganse, 20,27 segundos o centésimas que tardó toda la actividad, que es el total, es el acumulado, ¿no es cierto? En cambio, en el de regreso a cero, yo voy a tener cada una de las actividades y al final la sumo y obtengo el total. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y dependiendo de la actividad que tenga que realizar, yo me voy a dar cuenta si utilizo uno u otro método. Bueno, existen herramientas para la medición del trabajo, como dijimos antes, nosotros vamos a utilizar esta de el estudio de tiempos con cronometraje, pero además hay tres elementos que ayudan a determinar los tiempos estándares, que son las estimaciones, los registros históricos y los procedimientos de medición en sí, que son los de estos de cronometraje. Las estimaciones
se utilizaban antes, ¿no es cierto? Y se estimaba más o menos, como diría mi profesor, a dedo, ¿no? A dedo más o menos como, bueno, yo estoy haciendo un gesto como hacía mi profesor, con el dedito para un costado y para el otro, más o menos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es que puede llegar a durar una actividad? ¿Qué es lo que en general se hace en las pymes, ¿no? Bueno, tengo una empresa textil y más o menos coser el cierre a esta operaria le va a llevar 5 minutos. Entonces ponele que en la hora haga 12 cierres, bárbaro. Calculale 12 cierres, entonces por hora le voy a pagar, si el cierre me sale 10 pesos, yo le voy a pagar 1 peso por cierre, porque me hace 2, así que en la hora le voy a pagar 12 pesos la hora, ¿sí? Bueno, antes se hacían así, se tomaban los tiempos por estimación. Después se fueron haciendo registros históricos, o sea, se fueron viendo, bueno, ¿cuánto tardo en hacer determinada actividad? Tomo, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto tarda la operaria en coser el cierre? 5 minutos. Listo. 5 minutos, lo tomo con cronómetro, por ejemplo. Digo, 5 minutos le tomó coser el cierre. Saco toda mi cuenta de capacidad, de productividad, de cuánto le voy a pagar por hora, todo, mi eficiencia, todo, en base a esos 5 minutos. Ahora, pasado el tiempo, yo me doy cuenta que lo hace más rápido. Entonces vuelvo a tomar el tiempo, ¿sí? Y voy teniendo registros históricos de cuánto va tardando, ¿sí? A todo esto sin tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esos son registros históricos. Cuando yo tengo que tomar una nueva operaria, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esos registros históricos, digo, bueno, cuando arrancó mi operaria vieja, digamos, tardaba 5. Entonces, a esta que es nuevita, le voy a dar ese changüín, no de que lo haga en 3 como lo hace la operaria antigua, sino que lo haga 5 con este registro que yo tengo histórico, ¿no? Eso, así, estas son formas de estimar o de ver los tiempos, ¿no es cierto? Que nosotros buscamos el tiempo estándar de operación cuando hacemos una medición. Y después se fueron mejorando las técnicas, ¿sí? Y, por ejemplo, ahora se utilizan los procedimientos de medición del trabajo como el estudio de tiempos por cronómetros o con cronómetros, que es lo que vamos a hacer nosotros, datos de movimientos fundamentales, datos estándar, fórmulas que vamos a utilizar nosotros y estudio del muestreo del trabajo. El más ingenieril, si se quiere, es el estudio de muestreo que usa la estadística, ¿sí? Va buscando muestras, hace todo un estudio con fórmulas de desviación estándar, promedios. Ese es el más, el a full, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar estudio de tiempos con cronómetros, datos estándar y fórmulas de tiempo, ¿sí? Porque el estudio de muestreo de trabajo es bastante engorroso y es más bien no que la realizaría un técnico, sino más bien un ingeniero, ¿no es cierto? Es como más, ese estudio ya lo harían más los altos mandos que en la parte operativa, no sé si me explico. Bueno. Acá tenemos un poquitito de los estándares de tiempos establecidos con precisión hacen posible producir más y a una planta dada e incrementar la eficiencia del equipamiento. Nosotros ahora cuando estamos hablando de estándares, lo que estamos buscando, estándares, dale que lo digo mal, lo que estamos buscando son tiempos estándares, ¿sí? Un estándar mal establecido, aunque es mejor que no tener ningún estándar, conduce a mayores costos, problemas de personal y quizás fallas en toda la empresa. Por eso es que hay que hacer bien la medición. Bueno, acá les dejo para que ustedes lean cuáles son los requerimientos, porque ya me fui bastante de la clase, y vamos a pasar a directamente este estudio con cronómetros,
que es lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo práctico, y me gustaría llegar a darles un ejercicio práctico para que puedan realizar el trabajo. Bueno, el cronómetro puede ser un cronómetro tradicional o en electrónico, que acá los tienen en fotos. Voy a necesitar, o puedo utilizar una cámara si lo quiero hacer con grabación, y un tablero de estudio de tiempo donde yo voy a tener el formulario o planilla que voy a completar con los tiempos, ¿sí? Estos son los elementos que necesito para el estudio de tiempos. ¿Y cómo voy a calcular estos tiempos? Bueno, voy a tener una actividad, acá nosotros vamos a tener un ejemplo de lo primero que voy a hacer para calcular este tiempo estándar es calcular o observar, mejor dicho, sin calcular, voy a observar los tiempos, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, el inicio de una operación, ¿no es cierto? Todo este es el ciclo de la operación hasta el término de la operación. Lo voy a cronometrar y voy a obtener el tiempo 1. La primera vez que lo hizo, a toda esa operación, todo el ciclo de la operación, tardó 3,31 minutos, segundos, según lo que estén, lo que tarde, ¿no? Vamos a suponer que son minutos. 3,35 minutos. Vuelvo a medir la operación, ¿sí? Y ahora tardó 3,43. Es lógico, porque uno no hace las cosas en el tiempo exacto, ¿no? Voy a volver a medir la operación, voy a tener un tiempo 3 o una toma de tiempo 3 y tardó 3,67. Y así sucesivamente voy a ir tomando la medida de cada uno de los tiempos y voy a sacar el tiempo promedio. Que si recuerdan, yo creo que tuvieron matemáticas o estadística, el tiempo promedio es la sumatoria de todos estos tiempos dividido por el total de datos. O sea que si yo sumo todos estos valores que tengo acá y lo divido por 10, me va a dar el tiempo promedio de observaciones, que es 3,48. Y después puedo calcular también, si quiero, la desviación estándar. Acá la desviación estándar es simplemente para saber cuán alejados están los datos de la media, ¿sí? Que la media es esta, 3,48. La fluctuación de datos en base a este promedio es de 0,22, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo los tiempos observados, para tener el tiempo total estándar, ¿sí? El tiempo, a ver dónde está la fórmula, ¿dónde lo escribí? Acá. El tiempo total estándar, ¿sí? Que lo pueden encontrar como TE o como TS, es la sumatoria del tiempo normal, que ahora vamos a ver cómo se calcula, más tiempos suplementarios. Los tiempos suplementarios son estos tiempos como, por ejemplo, las necesidades personales que refieren a, ¿no? Si tiene que ir al baño, si tiene que comer. La fatiga, ¿no? Porque al arrancar una hora de trabajo, uno tiene un ritmo y si estuvo haciendo horas extras a la hora 16, ya no tiene la misma, ¿no es cierto? La misma capacidad. Y después hay otros tiempos suplementarios que, digamos, se los llaman especiales por otras cuestiones que puedan llegar a aparecer, ¿sí? Que acá ahora lo vamos a ver. Pero el tiempo total estándar es entonces la suma entre el tiempo normal y los tiempos suplementarios. Entonces, lo que yo hago con las observaciones es encontrar este tiempo normal. Para tener este tiempo normal, yo voy a tener que tener el valor promedio observado, ¿sí? Este que calculamos acá, el promedio, y lo voy a tener que multiplicar por una valoración, ¿sí? ¿Qué es esta valoración? La valoración es cuán rápido ha trabajado o yo veo que tiene este operario, que puede ser, o sea, el ritmo de trabajo del operario. Puede ser que es un operario que es acelerado, puede ser que sea rápido, óptimo, bueno, normal, regular, lento, muy lento o deficiente. Según como yo vea el ritmo de trabajo de ese operario, voy a darle la valoración. ¿De dónde sale esta valoración? Esto que tienen acá, en donde dice ritmo de trabajo y tienen 120, 115, 110, fíjense en que el normal es 100. O
sea, trabajando normalmente, yo veo que es un operario que tiene una actitud normal, un ritmo de trabajo normal, lo voy a multiplicar por 100, en realidad voy a hacer una valoración de 1. Está trabajando normal, entonces el tiempo observado, ese tiempo promedio, es eso, ese valor que me dio. En este caso, 3,48. Ahora, si está más acelerado, ese promedio lo voy a tener que multiplicar por un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, este ritmo de trabajo lo que me va a marcar es esa valoración para poder afectar el tiempo observado y tener un tiempo normal, ¿no es cierto?, según la valoración. ¿De dónde sale esta valoración? Bueno, tenemos estas tablitas, tipo como esta que está acá de ritmo de trabajo, y si no, pues se puede usar el caso de la escala británica, que es lo que más se utiliza. Bueno, ahora, a ver dónde la dejé. Bueno, ahora después les muestro la tabla británica, que tiene más o menos esta valoración, ¿no? En el caso de que el ritmo sea normal, es 100. La tabla británica me dice que si tengo 100, que si el ritmo es normal, lo voy a ponderar con 100. Si el ritmo es acelerado, o sea, más que lo normal, lo voy a ponderar con una ponderación mayor que 100. ¿Ven cómo está acá? 105, 110, 115. Y si es menor, lo voy a ponderar con una valoración menor que 100, 95. ¿Sí? Acá tienen esta tablita. Se puede utilizar cualquier tablita que encuentren en la bibliografía. Cuando uno va a hacer el trabajo, busca libros y pondera según la tablita. Hay otra ponderación también que, ahora no me acuerdo cómo era el apellido de este señor, Wittenhouse, algo así, en donde hace como más minuciosa esta valoración, ¿no? Como que las desglosa un poquito más. Pero para esta parte práctica, yo creo que con saber esto de la valoración, con la escala británica, yo creo que va bien. Entonces, para tener el tiempo normal, voy a tener el tiempo observado, el promedio del tiempo observado, por la valoración, ¿sí? Y después les voy a tener que sumar los tiempos suplementarios. Se agregan estos tiempos suplementarios al tiempo de observación porque ahora vamos a ver en el ejemplo por qué le agrego y qué pasa cuando le agrego esto. Se usan para compensar la fatiga y las demoras del trabajo, que se determinan a través de la observación directa y de muestreo del trabajo. De ahí yo voy a poder tener este muestreo. También hay tablas de donde yo voy a fijarme las necesidades personales de determinada operación según si es hombre y si es mujer. Están detalladas así. La fatiga, según si es hombre y según si es mujer, y las especiales también. Se le agrega un porcentaje al tiempo normal, según estos tiempos suplementarios que van a ir como el mínimo de 9 a 10%, ¿sí? de la ponderación que le doy. Tarea, los suplementos a conocerse en un estudio de tiempo son las necesidades personales o básicas, descanso o fatiga y retrasos especiales, ¿sí? El tiempo, las necesidades especiales es el tiempo que se asigna al trabajador para satisfacer las necesidades, bueno, lo que dijimos, y para personas normales fluctúa entre 5 y 7%, ¿sí? Hay tablitas también que me dicen cuál puede llegar a ser esta ponderación, pero ya saben, la bibliografía me dice que está entre 5 y 7, así que yo podría ponerle por ejemplo 5, 7 o 6, 5,5, 6,5, el porcentaje que yo considere según la situación. Después tenemos la fatiga, bueno, como dijimos, para descansar, para comer, ¿no? El cansancio físico, mental. Y estos trabajos fluctúan entre un 8 y un 15%, ¿sí? Yo voy a tener, supónganse que para necesidades personales tomo un 5%. Para la fatiga, un 8%, porque estoy hablando de trabajos ligeros. Si son trabajos pesados, un 12%. Y voy a ir sumando 5%, 8%. Ese va a ir siendo el porcentaje que afecte a mi
tiempo normal. Bueno, y las necesidades especiales, ¿qué pueden ser? Demoras por dar o recibir instrucciones, demoras por inspección, demoras por fallas en las máquinas, ¿no? Se les da un porcentaje y se afecta por un porcentaje porque son cosas que pueden llegar a pasar, ¿sí? Entonces fluctúa estas necesidades especiales entre un 1% y un 10%. Si la empresa es óptima, ¿sí? En donde no va a haber falta de energía, no va a haber demoras en fallas de máquinas y todo eso, voy a tratar de darle una ponderación de un 1%. Pero si la empresa es una empresa que tiene máquinas viejas, que cada tanto se me para la máquina, obviamente voy a darle un porcentaje más cerca del 10% para afectar este tiempo normal. Bueno, y así voy a tener, por último, calculo el tiempo estándar, ¿sí? Que va a ser el tiempo normal multiplicado por 1 más el porcentaje de suplementos, ¿sí? Esta es la formulita. Vamos a un ejemplo práctico, así se entiende. Ya me fui de la hora. Un ejemplo para calcular tiempos estándares. Determinar el tiempo normal de la actividad cuyos tiempos observados se presentan a continuación. Acá ya se tomaron los tiempos para una determinada actividad, ¿sí? En la primera toma se tardó 29 segundos, la segunda 16 y así sucesivamente, ¿no? Voy a tener los tiempos observados en cada una de las operaciones. En realidad esta es una sola actividad que tiene muchas operaciones y yo fui tomando. Para la primera operación, 29 segundos. Para la segunda operación, 16. Para cada una de las operaciones tuve determinados tiempos. Tengo la valoración de cada una de esas actividades, ¿sí? Fíjense en si lo hizo más rápido, en este caso la primera lo hizo más lento, más rápido, más lento, más rápido. ¿Ven la valoración? Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es la valoración individual de cada tiempo observado. O sea, el tiempo observado por la valoración según el ritmo. Si la valoración es del 70%, ¿sí? Yo voy a tener 70 sobre 100. ¿Por qué? Porque utilizo para el ritmo de tipo, o el ritmo tipo, perdón, la escala británica que es de 100. Entonces voy a tener una valoración de 70 sobre 100. Entonces, a cada uno de estos tiempos los voy a multiplicar por el 70%. O sea, 29 por 0,70 me va a dar 20,30. Acá voy a hacer 125 dividido 100, o sea que a 16 lo voy a multiplicar por 1,25 y voy a obtener 20. Y así voy a tener cada uno de los tiempos normales de cada una de las operaciones. Una vez que yo tengo los tiempos normales con la valoración, afectados por la valoración, voy a tener que sumar o voy a hacer la sumatoria de todos estos tiempos normales, como dice acá en el paso 3, y el número de tomas que son 12. ¿Sí? Entonces voy a tener 242,15 que me dio la suma total de los tiempos normales y los voy a dividir por el total de tomas que fueron 12 y mi operación o mi actividad con todas las tomas de tiempo de cada una de las operaciones me va a dar 20,17 o 20,18 segundos, ¿sí? Entonces mi tiempo normal va a ser de 20,79 segundos o de 20,18 segundos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si ahora me piden calcular el tiempo estándar? O en realidad lo que yo quiero es calcular el tiempo estándar. Y voy a tener que ver las necesidades personales, las fatigas y las razones especiales. Y acá me dice, bueno, como dato, las necesidades personales son del 10%, la fatiga del 2%. Ay, acá me comí un dato. No, está bien. Por necesidades personales y fatiga, todo junto tengo un 10%. Y por razones especiales tengo un 2%. Entonces, en total, tengo que afectar a mi tiempo normal por un suplemento de un 12%. ¿Sí? Entonces, me va a quedar tiempo normal por 1 más el suplemento, que es el 12%,
voy a afectar a mi tiempo normal de 20,17 por 1,12. Y ahí voy a tener mi tiempo estándar de 22,6 segundos. ¿Ven cómo los suplementos le agregan tiempo a ese valor normal que debería tener un operario, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá llegamos, chicos. ¿Alguna consulta? Este ejercicio que yo muestro acá, este ejercicio práctico, es muy similar a lo que van a tener que hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Calcular el tiempo normal, con la valoración y después agregarle los suplementos. Escucho. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Este es un segundo trabajo práctico, ¿no? sí. El primero, ¿cómo hay que entregarlo? Porque estaba No, el buscando la primero forma. no llegué a habilitarles para que lo presenten. El lunes a más tardar se los habilito. Que pueden subir, como les dije en la clase anterior, un PDF, un Word, o sea, un documento digitalizado, o de última, si no tienen esa posibilidad, lo hacen a mano y suben la foto del desarrollo a mano. Son 8 o 9 cuentas nada más. Sí, pero ¿a dónde hay que mandarlo? ¿Lo mandamos al Gmail? No, yo les voy a habilitar en el campus ok. donde lo suban y les voy a mandar un mensajito. Realmente me olvidé. Ok. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo? Y tienen 15 días más. Así que hasta el 26 por lo menos tienen tiempo. Ok. También no es mucho más que hacer cuentas como para tener la herramienta, ¿no? Profe, ¿el TP número 2 ya está cargado para realizar? No. No lo Pues yo terminé. estaba buscando también el TP2 y no lo vi todavía. No. Estaba por preguntar lo mismo. No. Por eso les comentaba que el TP2 va a tener ejercicios como hacer un cursograma analítico y como estos de calcular el tiempo estándar y o los tiempos normales con respecto a la toma de tiempos. A lo mejor les subo un videíto, porque todavía no lo diagramé bien. Estaba pensando en capaz que les subía un videíto para que ustedes hagan la toma de tiempos y hagan todo el trabajito. Sí. Profe, igual el TP1 hay hasta el 18 tiempo para subirlo. Sí, hasta el 18. Por eso ustedes lo pueden ir haciendo tranquilos y cuando yo les habilito para que lo suben cuando lo tienen. Bueno, Ok, profe, gracias. voy cerrando el video.